La familia Campos vuelve a estar en el centro de la tormenta. Y esta vez la tensión no ha estallado solo entre Terelu Campos y Carmen Borrego. El choque más inesperado se ha producido entre Terelu y su sobrino, José María Almoguera, en un momento de máxima incomodidad en directo. Todo tiene su origen en la última gran polémica familiar, la posible venta, o no, de la casa de María Teresa Campos en Málaga. Una vivienda cargada de memoria, de recuerdos y de valor emocional para la familia, que terminó en el centro del huracán después de que aparecieran imágenes en un portal de venta de viviendas. Y ahí empezó el incendio. Terelu Campos y Carmen Borrego aseguraron que no sabían nada de ese anuncio y que no habían autorizado la publicación de esas imágenes. Pero la polémica fue creciendo, los nombres empezaron a aparecer y José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y sobrino de Terelu, quedó señalado en medio de una guerra familiar que parece no tener fin. El ambiente ya venía muy cargado. Esta semana, Terelu Campos y Carmen Borrego se enfrentan cara a cara en De Viernes, para hablar de esta nueva herida familiar. Pero antes de ese encuentro, el asunto ya explotó en directo en De Lunes a Viernes, cuando Beatriz Archidona se acercó a hablar con Terelu, que se encontraba en maquillaje y peluquería. Y ahí se notó que algo no iba bien. Terelu no quiso intervenir en directo en ese primer momento. La tensión se palpaba. Sus compañeros afearon su actitud. Finalmente, la hija de María Teresa Campos decidió entrar en directo. Pero lo que parecía una simple explicación, terminó convirtiéndose en un enfrentamiento inesperado con su sobrino. Porque Terelu estaba visiblemente molesta. La colaboradora quiso dejar claro que ella nunca había hablado mal de José María Almoguera. Sentía que se estaba contando una versión que no le hacía justicia. Que se estaba colocando sobre ella una intención que no reconocía. Y cuando José María intentó quitar hierro al asunto, lejos de calmar la situación, terminó encendiendo todavía más a su tía. Almoguera dijo que sí se había hablado de él, pero que no pasa nada. Y esa frase hizo saltar a Terelu. Porque para ella sí pasaba. Para ella no era un detalle menor. Para ella no era una cuestión que pudiera despacharse con un no pasa nada. Terelu se sintió atacada, cuestionada o quizá injustamente colocada en una posición que no aceptaba. Y fue entonces cuando se produjo el momento de máxima tensión. No me quiero calentar. Esa frase resume perfectamente el estado de Terelu. Una Terelu contenida, enfadada y tratando de no estallar del todo. Pero se notaba que estaba al límite. Porque esta polémica no habla solo de una casa. Habla de su madre. Habla de María Teresa Campos. Habla de memoria familiar. Habla de dolor. Habla de una vivienda que para ellas no es solo una propiedad, sino un símbolo emocional. Y cuando un tema toca a una madre fallecida, todo se vuelve más delicado. La casa de María Teresa Campos en Málaga no es una casa cualquiera dentro de esta familia. Es un lugar ligado a recuerdos, a una etapa de vida, a una historia personal y a un legado. Por eso, que aparezcan imágenes en un portal inmobiliario sin que las protagonistas digan haberlo autorizado genera una sensación de invasión, de falta de control y de dolor. Pero el problema es que esa herida emocional ha terminado convirtiéndose en un nuevo campo de batalla televisivo. José María Almoguera ya había mostrado su malestar en anteriores intervenciones. Explicó que no entendía que se le señalara y que esa polémica arrastraba a la familia. También se había defendido de la idea de haber filtrado o vendido nada relacionado con la casa de su abuela. Para él, la situación dañaba su imagen. Para Terelu, en cambio, parecía haber muchas cosas que aclarar. Y cuando las dos versiones se cruzan en directo, la tensión explota. El choque entre Terelu y José María tiene algo especialmente delicado. No es una bronca entre colaboradores cualquiera. Es una discusión entre tía y sobrino. Y eso cambia el tono de todo. Porque detrás de cada reproche hay una relación familiar, una historia compartida y una figura común que pesa mucho: María Teresa Campos. La audiencia no está viendo solo televisión. Está viendo a una familia discutir por el recuerdo, el patrimonio y la exposición pública de una de las comunicadoras más importantes de España. Y eso engancha. Porque las Campos llevan años siendo una familia televisiva. Sus alegrías, sus conflictos, sus reconciliaciones y sus distancias han formado parte del relato del corazón. Pero desde la muerte de María Teresa, cada conflicto parece tener una carga emocional mucho más fuerte. La gran pregunta es, ¿por qué todo termina en televisión? Porque esa es una de las claves de esta historia. Una polémica familiar que podría haberse resuelto en privado acaba discutiéndose en platós, con cámaras, compañeros opinando y el público tomando partido. Y eso provoca un desgaste enorme. Terelu se siente juzgada.
Carmen se siente señalada. José María se siente arrastrado. Y la audiencia, mientras tanto, presencia cómo una familia vuelve a romperse en directo. Lo más llamativo es que José María intentó, al menos en apariencia, no encender más la mecha. Quiso rebajar el conflicto. Dijo que no pasaba nada. Pero en una situación así, a veces intentar quitar importancia puede sonar justo a lo contrario, a no reconocer el daño. Y eso pudo ser lo que más molestó a Terelu. Porque ella no estaba hablando de una anécdota. Estaba hablando de algo que le dolía. De algo que afectaba a la imagen de su familia. De algo que involucraba la casa de su madre. Y cuando sintió que se relativizaba, saltó. No me quiero calentar no fue solo una frase. Fue una advertencia. Fue una forma de decir, estoy conteniéndome, pero esto me supera. Ahora el enfrentamiento queda abierto. Terelu Campos y Carmen Borrego tienen pendiente su cara a cara en De Viernes, donde tendrán que hablar de esta última polémica familiar. Y después del choque con José María Almoguera, la tensión llega todavía más alta. Porque ya no se trata solo de aclarar quién sabía qué sobre la casa. También se trata de reparar, o no, el daño que esta nueva guerra ha provocado entre tía, sobrino, madre e hija. Y aquí aparece el gran dilema. ¿Tiene razón Terelu al sentirse molesta por cómo se ha gestionado todo? ¿Tiene razón José María al decir que se le ha señalado injustamente? ¿Carmen Borrego está en medio de una guerra imposible entre su hermana y su hijo? ¿Y qué pensaría María Teresa Campos al ver que su casa se ha convertido en una nueva batalla familiar? Esa última pregunta es la que más duele. Porque todo gira alrededor de ella. De su casa. De su memoria. De su legado. Y quizá por eso la emoción está tan desbordada. No es solo dinero. No es solo una propiedad. No es solo un anuncio. Es el recuerdo de una madre convertido en conflicto público. La familia Campos vuelve a estar dividida. Terelu intenta contenerse. José María se defiende. Carmen aparece en el centro. Y el plató se convierte otra vez en el lugar donde las heridas familiares se abren delante de todos. La gran pregunta ahora es inevitable. ¿Este enfrentamiento entre Terelu y José María será solo un calentón en directo o una nueva grieta dentro de las Campos? Porque cuando una familia discute por una casa, casi nunca discute solo por ladrillos. Discute por recuerdos, por heridas y por todo lo que nunca se dijo a tiempo. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Terelu Campos tiene razón al sentirse tan molesta por todo lo ocurrido con la casa de María Teresa Campos? ¿O piensas que José María Almoguera ha sido señalado injustamente en esta polémica familiar? Déjamelo en comentarios, porque esta historia no va solo de una casa. Va de recuerdos, de familia, de heridas abiertas y de una madre cuya memoria sigue pesando muchísimo. Y si quieres seguir toda la actualidad de televisión, famosos, corazón y las polémicas de las Campos, suscríbete y activa la campanita, porque cuando esta familia se sienta en un plató, el salseo está asegurado.